En el Perú, muchas familias empiezan el año atravesando estrés económico, duelos recientes, separaciones, discusiones constantes o responsabilidades que superan lo que pueden sostener. Criar en estas circunstancias a los hijos no es una mera excepción, es un esfuerzo real, es una realidad para miles de hogares. Y aún así, cada día, madres, padres, cuidadores hacen lo posible para que sus hijos puedan crecer con fuerza, con herramientas y con esperanza. Para hablar sobre eso y para poder ver cómo repercute la crianza de los hijos en la salud mental de ellos, tenemos a nuestra especialista Katia León, quien con ella hablaremos cómo acompañar a los niños y adolescentes cuando el entorno emocional del hogar se tambalea o se pone en crisis, ¿no? De tal manera que podamos determinar los factores que realmente pueden ser protectores y pueden fortalecer el bienestar psicológico de ellos, aun cuando los adultos estén atravesando por situaciones un tanto difíciles. Soy la doctora Dani Araujo, esto es Cayetanamente, bienvenidos. Katia, bienvenida a Cayetanamente. Un gusto, Dani. Vamos a conversar hoy sobre un tema que seguramente el público va a decir, a mí me pasa, ¿no? Lo que sucede es que hoy en día tenemos una situación social bastante exigente. Y para los padres la crianza se puede entender como es una crianza en tiempos difíciles, ¿no? Estos tiempos difíciles que generalmente van a tener que ver con lo que va a lidiar los padres, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la crianza y el entorno ha ido evolucionando, porque antes los padres decían esto no se hace y no se hace y el hijo tenía que respetar. Hoy en día es diferente, se habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entonces es mucho más difícil poder establecer límites y normas para los hijos desde temprana edad. Sumado al tema de la tecnología, del impacto tecnológico que tienen y el acceso tan rápido desde edades tempranas a la tecnología. Entonces los padres están sometidos a un tipo de, o un modo, ¿no?, de relacionarse con sus hijos, y eso es lo que se llama la crianza, ¿no? El estilo de crianza, ¿no? Claro que sí, entonces esto viene cargado de sorpresas porque nosotros sabemos que ningún padre tiene o va a la universidad para ser padre. Entonces, qué importante es este tema para ellos. Se aprende siendo padre. Así es. Se aprende. ¿Cuáles son los estilos de crianza que observamos hoy en día? Tenemos, porque hasta ahora se mantiene, pese a que ya caducó el estilo de crianza autoritario, donde al hijo se le imponen las normas y las reglas, hay castigos muchas veces físicos, con la finalidad de que el hijo, siendo niño o niña adolescente, pueda cumplir con los objetivos que los padres dan. Y en este tipo de crianza, ¿no? ¿Con qué se enfrenta el padre? Se enfrenta con un niño totalmente sumiso, con baja autoestima, que no va a poder ser autónomo. Eso vendría a ser lo que va a producir, ¿no? Entonces esto significaría que este estilo de crianza en la salud mental de los hijos podría ser muy perjudicial. Así es, porque finalmente no vamos a crear a líderes que aporten a la sociedad, sino vamos a crear a personas totalmente temerosas y que en el futuro probablemente desarrollen más rápido problemas de salud mental. Como por ejemplo de repente baja autoestima. Baja autoestima, ansiedad, estrés, justamente por la carga que llevan de tener que cubrir la expectativa del padre. O sea, están haciendo lo que le dijeron. Están siguiendo pautas en función a lo que les han puesto como, entre comillas, una instrucción para hacer, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es a un niño. Tienes que hacer la tarea porque si tú traes un 0, no hay esto, no hay esto, y entonces los padres empiezan a descontrolar
y al final terminan castigando al niño. El niño no entendió, por ejemplo, una tarea de matemática y se queda con esto. Y entonces vamos rechazando las matemáticas, vamos rechazando y temiendo a los padres y finalmente no aprendemos absolutamente nada. Entonces es difícil para el padre porque tiene que lidiar con ello, ¿no? Y va a ser difícil para los hijos porque tienen que enfrentarse a la vida con pocas herramientas de autonomía. Exacto. No, en este estilo no hay una herramienta segura para autonomía y el padre muchas veces asume que este estilo es bueno porque así me criaron. Creencia, pensamiento que de repente no es muy... No es muy saludable definitivamente, pero aunque no lo creas, hoy en día llega a consulta muchas familias en realidad con esta creencia. Bueno, ese es un estilo, entonces quizás el más difícil, ¿no?, de enfrentar. Pero nos encontramos con otros estilos también. Sí, claro que sí. Por ejemplo, el estilo de crianza negligente que también se mantiene en este tiempo. De repente, para ver la negligencia, ¿a qué referimos antes de hablar del estilo? Ya, la negligencia implica un descuido no solamente material, sino también emocional. Por lo tanto, implica que los padres no cubran necesidades ni emocionales ni económicas de ningún sentido en los hijos. Por lo tanto, no establecemos límites, no establecemos normas y dejamos pasar absolutamente todo. Este tipo de crianza, ¿en qué medida permite el desarrollo psicológico de los hijos y en qué medida crea ciertos patrones que no van a ser funcionales en los hijos? Claro, impacta en los hijos ese estilo de crianza, yo diría que más de la cuenta, porque deja a los hijos sin rumbo, no están seguros de nada, siempre van a necesitar la aprobación, el acompañamiento, porque no tienen una dirección clara. Y esto en el futuro se puede ver, por ejemplo, en el tema del acceso rápido al consumo de drogas, al tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque el ser humano desde temprana edad no tuvo un límite, no se le estableció un límite, no se le enseñó qué cosas son buenas y qué cosas tienen sí o sí que tener una consecuencia. Entonces vale decir que son niños que han sido criados con un déficit de conciencia moral, de valores, porque no se les ha permitido estos... Definitivamente no se les permite el desarrollo moral de la conciencia y qué importante es que esto se enseñe desde tempranas edades. Asimismo, en este estilo de crianza no solamente hablamos de la carencia económica, sino muchas veces afectiva, porque es un estilo también común hoy en día. Sabemos que la crianza en tiempos difíciles implica que ambos padres salgan a trabajar. Entonces yo te doy absolutamente todo, te crías con la nana y yo no estoy, me ausento totalmente. Entonces dejo que hagas lo que sea para que no me molestes, te doy todo para que no me molestes. Y es un mensaje ¿encubierto quizás? Claro que sí, es encubierto y que el niño queda con esta frase y en algún punto, incluso en consulta, te pueden decir, yo recuerdo haber tenido todo, pero no tuve el afecto de mis padres. Siempre y cuando se presente de esa manera, ¿no? Porque también necesariamente hoy en estos tiempos los padres salen a trabajar, tienen a personas responsables y se está vigilando la calidad de tiempo que se tienen con los hijos. Entonces, para evitar justamente una situación de este tipo, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que nosotros aclaremos que no siempre se va a dar esto. Ahora, la sociedad en la que vivimos implica que papá y mamá tengan que salir a trabajar. Eso no está en discusión. El detalle es qué calidad de tiempo le vas a dar a los hijos. ¿Los vas a dejar solos? ¿Les vas a dar más cosas que afecto? Y eso también es parte de la crianza negligente, que encubiertamente vamos dejando al hijo solo. Entonces ahí tenemos que ver que las necesidades se cubren parcialmente y no se aprende a tener límites para poder que ellos mismos gestionen sus necesidades. Así es. Y luego existen otras formas, ¿no? Donde existe de repente algún compromiso. ¿A qué tipo de crianza nos podríamos estar refiriendo? Ya, nosotros nos referimos a la crianza democrática, que justo es la que más beneficia tanto a los padres como a los hijos. Y esto implica el hecho de que
el padre está totalmente comprometido con su labor de padre sin dejar de ser adulto, con la labor de madre sin dejar de ser adulta y mujer, pero también implica escuchar a los hijos, implica crear líderes, implica satisfacer todas las necesidades emocionales, eso sí, estableciendo reglas. Y en este estilo de crianza hay algo muy rico y es el hecho de que se educa en función a enseñar las consecuencias de cada acto. Por ejemplo, si un adolescente se escapa del colegio, hay una consecuencia, no hay un castigo, estamos hablando de una consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? En este caso, la consecuencia es que papá lo va a ir a dejar y lo va a ir a recoger cada día o tal vez algún otro familiar. Pero cuando hablamos del castigo, te quito la tablet, te quito el celular, te quito el internet, pero no estamos enseñando cuáles son las consecuencias reales. En cambio, cuando nosotros decimos, ok, hay una consecuencia, tus abuelos, tus tíos, alguien te va a ir a recoger, estamos enseñando la consecuencia de que este acto llevó a perder la confianza. ¿Y en qué medida, acompañado a ello, se podría considerar el recuperar la confianza? O sea, ¿cómo enseñar, ¿no?, frente a estas circunstancias? Porque cuando se habla de consecuencias, tenemos también que ver cómo le afecta a la otra persona, ¿no?, que es los hijos. Exacto. Entonces, aquí nosotros lo que se busca es tratar de negociar con los hijos. Y el negociar no implica de que estemos consintiendo, sino llegar a un límite claro. En el caso de los adolescentes implica establecer, ok, tú te sientes incómodo porque te están yendo a recoger, porque tus amigos probablemente se estén burlando. Lo entiendo, pero ¿cómo crees que me siento? Entonces, tratar de llegar a un diálogo sumamente empático como para que el adolescente interiorice realmente el mensaje y que también entienda que esto puede ir mejorando, de que no necesita comportarse así. Existe de repente, dada la situación de los tiempos difíciles, ¿no?, de hoy en día, donde te tienen que enfrentar a situaciones mucho más fuertes, mucho más exigentes, existe de repente un estilo que podríamos decir el que sea más funcional dependiendo del caso. Sí, en realidad el estilo mucho más recomendable siempre va a ser el estilo democrático, donde los hijos participen incluso en la creación de normas, de rutinas. Justamente previene problemas incluso de pareja y previene también problemas de comportamiento en el futuro en los hijos. Entonces, este estilo de crianza prioritariamente nos asegura proteger la salud mental de los hijos y también la salud mental de la pareja, porque eso lleva a una funcionalidad familiar y a una estabilidad emocional de todos los integrantes de la familia. Hablar justamente de la funcionalidad familiar implica la dinámica que tiene la familia, ¿no? Y esta dinámica tiene elementos que probablemente sean importantes reforzar con la crianza, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos reforzar la cohesión familiar, ¿no?, desde la mirada del estilo de crianza que le demos a los hijos? Ya, en este caso lo podríamos reforzar desde el estilo de crianza democrático, lo podríamos reforzar a través de espacios de conexión. Sabemos que papá y mamá sí o sí salen a trabajar en espacios dedicados a una recreación, un espacio juntos, por ejemplo, una salida al cine, un espacio para compartir, un juego, jugamos Jenga, conectamos, un espacio libre y especial para los hijos, dejando incluso de lado estímulos ambientales como son hoy en día los celulares o los aparatos tecnológicos. Entonces hablamos de con la cohesión asociado a lo que viene a ser la calidad de tiempo en compartir. Así es. ¿Y cómo reforzamos la adaptación dentro de la familia? Donde muchas veces los miembros de la familia les cuesta ajustarse a las normas y costumbres del hogar. Ya, en realidad la adaptación es un proceso de vida que creo que el ser humano va adaptándose a diferentes cambios. La adaptación parte desde que son padres. La pareja
Cuando están solos, viajan, salen, disfrutan, pero con la llegada de los hijos, esta adaptación cambia. Y qué importante es que el ser humano pueda ser honesto. ¿Qué cosas puedo hacer para mantenerme activo dentro de este entorno? Pero por otro lado también está la mirada de los hijos. ¿Cómo voy a aceptar estas normas que probablemente no me gustan, que no me convienen, porque quiero hacer lo que quiero? Entonces es importante que empecemos a mantener un proceso de comunicación continua entre los miembros de la familia, y no solamente la comunicación, sino que también se fomente el respeto mutuo, la escucha. Dentro de esta situación justamente de la adaptación, ¿no? Va a ir cambiando, ¿no? En función a cómo va evolucionando los miembros de la familia, ¿no? Porque hay reglas que el hogar dispone, ¿no? Y hay tipo de convivencia. Y hay un elemento importante que me gustaría que a modo de recomendación nos puedas brindar, ¿no? Desde la perspectiva de cómo es que los padres tienen que tener en cuenta algunos elementos para el crecimiento personal de los hijos. ¿Cuáles son esos elementos bases, esas claves básicas, ¿no? De la crianza en estos tiempos difíciles, para que a pesar de los tiempos difíciles podamos permitir el desarrollo personal de los hijos? Bien, lo primero es que los padres tienen que tener algo claro, y creo que es el desafío más grande, es que los hijos van a crecer. Entonces, como los hijos van a crecer, tienen que tener en cuenta de que lo que van a criar va a ser un aporte a la sociedad. Entonces, a partir de este enfoque, lo primero es fomentar seguridad en los hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, dejar que ellos se equivoquen. En la primera infancia es muy común: no te ensucies, no, esto no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer por ti, dame, te vayas a resbalar. Entonces, allí no estamos dando la seguridad a los hijos para que experimenten. Entonces, mi recomendación sería: prepárense, adultos, para dejar crecer a sus hijos y transmítanle seguridad. Ok, se cayó, lo abrazamos, lo acompañamos. Pero también está la otra parte, por ejemplo, en la niñez, acompañarlo en ese proceso, por ejemplo, de hacer tareas, acompañarlo en las salidas, empezar a establecer rutinas, crear esa conexión emocional. Y también en la adolescencia, que es la etapa mucho más revolucionaria y complicada, sería enseñarle no hagas, enseñarle cuáles son los límites que pueden tener. Yo creo que es importante resaltar esta situación de aprender del error, ¿no? Porque aprender del error, tener ese enfoque de aprender del error, podría llevar a que la persona reconozca que si se equivocó es una oportunidad para alcanzar algo de mejor calidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, última situación, ¿qué le recomiendas a los padres? ¿Qué mensaje final le darías a los padres? Que tengan en cuenta que equivocarse, que si los hijos se equivocan, no está mal. Y si ellos se equivocan, tampoco está mal. Todos los días es una oportunidad para aprender un poco más de la crianza. Muchísimas gracias, Katia. Ha sido un gusto tenerte en el programa, y yo creo que va a ser muy valioso este aporte para todos los padres que hoy buscan un bienestar psicológico para sus hijos de manera más funcional. Gracias. Gracias. ¿Cómo un adulto puede amortiguar el estrés en el cerebro de un niño? Es una pregunta que probablemente nos hemos hecho. La respuesta está ligada a ello. Existe un fenómeno llamado parental buffering. Se trata de una capacidad que tiene un adulto de confianza, madre, padre, abuela, cuidador, un vínculo que permite reducir la respuesta del cerebro infantil frente a la situación del estrés. Estudios de neurociencia muestran que cuando un niño está expuesto a tensión o miedo, la activación de su amígdala disminuye significativamente, y si está acompañado por un adulto que lo percibe el niño como seguro, es decir, el estrés sigue allí, pero el cuerpo y la mente lo tolera mejor. Y lo más importante, no necesita un hogar perfecto para generar este efecto, solo un vínculo cálido, estable, predecible, un abrazo,
estoy aquí, un te escucho, ¿no? Eso puede ser muy importante para convertir este escudo emocional en una de las barreras más importantes en esta etapa de crisis que puede estar pasando el niño. Tenlo en cuenta. En este bloque de preguntas tengo algunas. La pregunta de Lucero, quien desde Lima nos dice: mis hijos escuchan cuando peleo con su padre. ¿Cómo reduzco el daño cuando las discusiones no siempre se pueden evitar? Es importante que reconozcas esta preocupación porque lo que se desarrolla en la dinámica familiar es un elemento importante para el aprendizaje y también para la interiorización de cómo es el modelo de relación de pareja que se puede presentar. Es importante evitar ello porque esto sirve de modelo y es una conducta de riesgo que se puede evitar si es que lo consideras, ¿no?, en cuanto a la salud de tus hijos. La siguiente pregunta es de Marco Alvarado, quien desde Trujillo nos dice: perdimos a un familiar hace 2 meses. ¿Cómo saber si sus hijos están viviendo un duelo sano? Bueno, esto es importante en cuanto a la forma de vinculación que ha tenido este familiar en relación a sus hijos, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el duelo determina que las personas que están vinculadas se sientan tristes, que se sientan apenadas, porque realmente es una pérdida de alguien que es querido. Sin embargo, este episodio tiene un espacio y un tiempo. ¿Cómo saber si realmente lo están superando? Es en la medida que se van ajustando a esa nueva normalidad sin la persona. Cuando vemos que nuevamente las personas se insertan en las actividades y lo toman como un recuerdo y una experiencia al familiar perdido, eso puede ser un buen indicador. Una pregunta siguiente es de Yesenia, quien desde Arequipa nos dice: crío sola y a veces exploto por el estrés. ¿Cómo reparar cuando pierdo la paciencia? Bueno, eso es algo que seguramente muchos padres dirán, ¿no? Porque dicen, ¿y qué hago frente a eso? Hoy en día hay la posibilidad de poder darnos cuenta fácilmente qué es lo que necesitamos, cuál es la problemática que está ocurriendo y en base a eso desarrollar habilidades. Y por supuesto, como cualquier conducta en donde necesitamos un apoyo, podemos aprender habilidades o pedir apoyo a un especialista para que nos den estrategias de cómo manejar y modificar la conducta de las personas que tanto queremos como son nuestros hijos. Una siguiente pregunta es la de Joaquín, de 16 años, que ya desde el Cusco nos dice: en mi casa hay muchos problemas y siento que debo ser el fuerte. ¿Cómo dejar de cargar con ello? Joaquín, tú lo has dicho muy bien, ¿cómo cargar con ello? Es importante respetar los roles que deben cumplir cada miembro en la familia. Sin embargo, si te preocupa cómo es que se puede resolver esta dinámica familiar, es importante conversar con las personas que hacen la comunicación dentro del hogar, la cohesión, para que poco a poco cada uno respete este rol, ¿no? Recuerda que cargar una responsabilidad que no nos corresponde o atribuirnos una responsabilidad, dejamos a las otras personas su oportunidad de hacer las cosas que les corresponde. Espero que esto te vaya muy bien. Recuerden que todas las semanas estaremos contestando las dudas que dejen en los comentarios de Cayetano Toplas. Esta situación de expresar que criar hijos en tiempos difíciles no te hace insuficiente, te hace humano. Es algo que debemos recordar. Los niños no necesitan familias perfectas, necesitan vínculos que no desaparezcan cuando todo es difícil, cuando la situación se vuelve para la familia muy crítica. Con Katia León, hoy hemos podido darnos cuenta que un adulto presente, disponible y dispuesto a reparar esta transformación en el contexto frágil de un hogar emocionalmente seguro puede servirnos. Por ello, gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte. Hay mucho que viene. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el siguiente programa.